Quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy en este acto de presentación del programa especializado en Derecho del Trabajo. Desde que inicié mi trabajo como fiscal, hace ya 20 años, siempre me tomé muy en serio lo que nos dice la Constitución a los fiscales, que nuestra misión es defender el interés general de la sociedad. Por eso siempre concebí un Ministerio Público Fiscal proactivo en la defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Porque para que haya igualdad hay que poner preferencia donde hay asimetría. Durante mis 13 años de fiscal general de la Cámara Comercial, viví muy de cerca la desprotección de los trabajadores ante la justicia. Con el argumento del carácter universal del juicio concursal, del concurso y de la quiebra, los juicios laborales eran sacados de su fuero natural, protectorio, especial, para ser llevados al fuero común, al comercial, donde los trabajadores perdían todas esas reglas protectorias que habían sido previstas por el ordenamiento jurídico para el día que les tocara litigar con su empleador. Había una ley de concursos y quiebras pensada para que los trabajadores, todavía, no tuvieran ningún papel relevante en el proceso. Y por eso nos tocó defender muy activamente a los trabajadores. Me acuerdo uno de nuestros logros que fue lograr eliminar, anular una norma de la ley de concursos que era demoníaca, porque establecía que los trabajadores se notificaban de los proyectos de distribución de dividendos por edictos. Y esto nos surgió a la vista cuando encontramos que una fábrica textil de la provincia de Buenos Aires, una quiebra de muchos años, tenía depositados lo que en ese momento eran $700.000 para cobrar para los trabajadores, pero fueron declarados caducos esos dividendos porque había pasado un año desde que fueron notificados por edictos. O sea que los trabajadores perdían la posibilidad de cobrar sus créditos por no haber leído el boletín oficial todos los días. Planteamos la inconstitucionalidad de esa norma en todas las instancias del fuero comercial que la rechazaron, pero por fin logramos que la Corte nos diera la razón y desde entonces hubo que hacer notificaciones personales. En estos concursos y quiebras que tramitan en los tribunales de la capital federal, se define la suerte de muchos trabajadores a lo largo del país. Se define, por ejemplo, el destino de las fábricas recuperadas, que están la mayoría, prácticamente todas, en las provincias. En ese tema también la Fiscalía tuvo que tener un rol muy activo. Corría el año 2001, cuando los devastadores efectos de políticas económicas habían causado el proceso de desindustrialización más profundo que vivió el país y una crisis económica y social sin precedentes. En ese panorama desolador del sálvese quien pueda, los trabajadores decidieron quedarse en las fábricas, abrirlas y hacerlas producir. Y lo hicieron con iniciativa, con creatividad, con sacrificios enormes. Pudieron superar el desamparo, la incertidumbre y poner esas fábricas en marcha para salir adelante en el peor de los escenarios. Y 10 años después había 200 fábricas recuperadas, hoy son 300, que daban trabajo a 20.000 personas. Y todo esto fue posible, porque me gusta aclararlo, no solo por la capacidad de los trabajadores, sino por el profundo sentido ético del trabajo solidario y de la ayuda mutua. Y fue eso lo que hizo que esto fuera reconocido por los legisladores, porque el 99% votaron una reforma de la ley de concursos y quiebras que les dio a los trabajadores, les dio primero legitimidad a las fábricas recuperadas
y les dio a los trabajadores la posibilidad de recomprar las empresas, incluso ofreciendo el pago de sus créditos en las quiebras. Esto es un ejemplo, pero podría poner muchos otros, y prácticamente podría decirlo en relación a todos los derechos del trabajo. Porque los derechos de los trabajadores no vinieron desde lo alto. Todos son el fruto de la experiencia de lucha y organización de los trabajadores. Por eso no hay quien pueda desandar ese camino y borrar estos derechos de un plumazo. No hay retroceso posible en materia de derecho del trabajo. Y menos aún cuando esos retrocesos puedan venir con la forma de una posible afectación a la independencia judicial. Porque no solo interesan las reglas, también interesa quiénes serán los referís. Sin olvidar la técnica de presionar el referí, algo que estuvimos viendo en estos días. Tal vez por esa actuación en la Fiscalía Comercial, cuando tuve que reunir apoyos, avales para mi nominación como Procuradora General ante el Senado, recibí el respaldo de la CGT y de la CTA. Y eso fue un enorme respaldo, pero también un compromiso. Y es el compromiso de que cada día podamos mirarnos a la cara y los trabajadores sepan que esta procuradora no le falló. Siempre supimos que tenemos una deuda pendiente con el fuero laboral y queremos saldarla. Por eso creamos este programa de fortalecimiento que parte de un diagnóstico compartido por todos los actores de la necesidad de aportar mayores recursos humanos y sobre todo frente a un crecimiento exponencial de los juicios laborales. El año 2015 entraron 90.000 expedientes y por las proyecciones de lo que viene entrando a este año se sabe que van a superar los 120.000. Queremos que cada vez haya más protagonismo del Ministerio Público en los temas trascendentes del derecho laboral, porque estamos convencidos que nuestro mercado del trabajo requiere una justicia laboral activa en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en ese contexto, los y las fiscales tienen un rol protagónico que cumplir y esta procuradora va a estar a su lado para acompañarlos en esa tarea. Muchas gracias. Este plan pretende dotar al Ministerio Público de Trabajo una activa participación en la defensa de los intereses y del ordenamiento jurídico y el ordenamiento legal, en la defensa de los intereses sociales, los intereses colectivos, los intereses individuales que son indisponibles e irrenunciables, como la doctora señalaba, y especialmente con la defensa de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Decía recién la doctora la labor del juez de trabajo. Nosotros, desde la asociación que yo represento, decimos que el juez de trabajo debe ser imparcial, pero el juez de trabajo no puede ser neutral. Y decimos que no puede ser neutral, no, como decía ella, para favorecer a una parte, sino porque así lo impone la Constitución, así lo imponen los tratados internacionales, en cuanto señalan que el hombre que trabaja y el trabajo son los sujetos de preferente tutela. Y celebro que esta iniciativa provenga de ustedes mismos, es decir, el organismo involucrado y las autoridades involucradas, a diferencia de otros proyectos que se han dado en la justicia,
que estuvieron a cargo de tecnócratas o burócratas alejados de la realidad o las necesidades del Poder Judicial y que por lo tanto no pudieron o no supieron dar una respuesta satisfactoria a esas necesidades. Y también quiero expresar desde la asociación que represento y como juez de trabajo mi total oposición al proyecto de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la ciudad. Es un proyecto inconsulto que no lo quieren ni los jueces ni los funcionarios de trabajo. No lo quieren los empleados que trabajan, que se desempeñan en la justicia del trabajo. No lo quieren los abogados laboralistas. No lo quieren los sindicatos ni los actores sociales. Y se da en un contexto de ataque en este momento a todo lo que esté vinculado con el ámbito del trabajo. Un ataque a los derechos de los trabajadores, un ataque a los abogados laboralistas y un ataque a la justicia del trabajo que es inaceptable. Y solamente se puede entender como una intención de invertir el orden en que nos hemos constituido como una nación desarrollada en un Estado social de derecho, considerando los que quieren llevarlo a cabo al derecho del trabajo y a los jueces del trabajo como un escollo para el desarrollo de políticas que pretenden subordinar el hombre a las leyes del mercado. Por eso les pido, porque acá están presentes diputados y sindicalistas, que incorporen expresamente en sus políticas de acción esta temática de la oposición firme al proyecto de traspasar la Justicia Nacional del Trabajo. No es un traspaso, es la destrucción de la Justicia Nacional del Trabajo. No sería honesto intelectualmente si no dejo de denunciar también la demora en la cobertura de los cargos en la Justicia Nacional del Trabajo. En este momento hay 31 vacantes de jueces y 7 vacantes de Cámara, y algunos de los concursos llevan más de 7 años de tramitación. Esta demora importa una auténtica situación de denegación de justicia y un incomprensible apartamiento de los mandatos legales y constitucionales, produciendo un deterioro prácticamente irreparable para el funcionamiento de los juzgados, las salas de la Justicia Nacional y principalmente para los derechos de los justiciables. Pero para terminar y volviendo a este plan y a este programa, sin duda es un fortalecimiento para la justicia del trabajo, para el Ministerio Público del Trabajo. Y precisamente fortalecimiento para la justicia del trabajo que fue creada precisamente, como lo señaló la doctora Gil Carbó, para que los que menos tienen puedan acceder con un pie de igualdad con los que ostentan el poder real en las relaciones entre trabajadores y empleadores. En realidad, este programa parte de la seriedad, como dije, de la trascendencia del conflicto laboral. Seriedad y trascendencia que no se le había dado en los últimos años. La Justicia Nacional del Trabajo, como todos sabemos, fue un poco la cenicienta del Poder Judicial. Fue un fuero en alguna medida despreciado o bastardeado, y aún lo sigue siendo, con acusaciones un poco serias, un poco adjetivables de parcialidad facciosa. En este contexto, el haberse dado cuenta me parece esencial. Este programa no es solo un programa. Es un programa que está destinado a resaltar el carácter proactivo del nuevo Ministerio Público a partir de la Constitución del 94. Carácter proactivo que le da una participación especial que en algunos aspectos hasta excede el propio concepto de lo jurisdiccional, para poder abarcar el conflicto del trabajo en época de crisis y para responder, como debe responder la ciencia y la Constitución, frente a la crisis con protección, necesitamos no encerrarnos en nosotros mismos. Este programa va a tener 3 planos que son esenciales. El primer plano es el de formación técnica y apoyo a una conflictividad laboral que, como muy bien dijo la doctora Gil Carbó, ya no está encerrada exclusivamente en la Justicia Nacional del Trabajo, se proyecta sobre otros fueros.
se proyecta sobre el tema penal con el tema de trata, sobre el tema comercial, en las crisis empresas y en la imposibilidad de cobros en las quiebras, en los aspectos de seguridad social y también en algunos aspectos de la familia del trabajador, que incluimos expresamente la protección a la familia real del trabajador y abocarla desde un nuevo punto de vista. Tenemos un ordenamiento normativo nuevo, por otra parte, incluso en el nuevo Código Civil, que permite al Ministerio Público también, bien interpretadas estas normas, tener una participación preventiva, no ser un Ministerio Público que llega tarde cuando ya nunca pasó nada. Se trata, por lo tanto, de formar un equipo en este programa especializado que avance de adentro hacia afuera con todos estos elementos. Dando formación técnica a nuestros propios cuadros, colaborando con las conflictividades laborales de otros fueros, que como muy bien dijo la doctora Gil Carbó, existen, y a su vez dialogando con los actores sociales reales para ver las necesidades, ya sea sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de abogados laboralistas, para impregnarnos de la realidad y ver cómo podemos dar una respuesta constitucional adecuada. Esto podría haber sido letra muerta si no hubiese sido acompañado de un fervor. Es un fervor que a su vez tiene una manifestación institucional, porque ha sido acompañado también de reformas de infraestructura. Es decir, se nos da las ideas y se nos da lo que necesitamos. Y vamos a organizar el plan de una manera, el programa de una manera realmente abierta. Tenemos sede, empezamos el día lunes y ahí vamos a empezar a tomar contacto con todos aquellos que pueden traernos inquietudes, aportar o efectuar alguna consideración que nos permita con humildad llevar a cabo la función del Ministerio Público de una manera menos alejada de la gente y más coherente con los principios que no solo enarbolamos, sino que también nos obligan por el contenido y el mandato constitucional. Vamos a tener, por lo tanto, una sede y en esa sede los esperamos. Los esperamos con los límites de nuestra actuación. Tampoco somos depositarios de una magia, pero trataremos de transformar ese fervor en una realidad. Los esperamos para que traigan todo lo que tengan que traer, inquietudes, críticas, consideraciones, todo lo que nos permita ser un nuevo Ministerio Público y estar a la altura de un conflicto laboral que es cada vez más grande y que sentimos no siempre recibe desde los órganos jurisdiccionales, no por ello, sino por la propia realidad, una respuesta oportuna. Muchas gracias por todo.